Buenos días. Hoy voy a hablaros de una de las piezas, desde mi punto de vista al menos, más significativas de la plástica iberorromana. Una pieza que además fue hallada hace 99 años por el insigne arqueólogo Juan Cabré en las excavaciones que éste llevó a cabo entre 1919 y 1944, con el lógico y esperable paréntesis de la Guerra Civil, en el Cabezo de Alcalá, un yacimiento situado en el término municipal de Azaila, en la provincia de Teruel. El Cabezo de Alcalá es un cerro amesetado que se eleva sobre el río Aguas Vivas, un afluente tributario del Ebro. Es uno de los cerros desde los que se obtiene una mayor visibilidad de toda la región y seguramente fue eso, unido a su fácil defensa y unido a su fácil disponibilidad de agua, lo que motivó que, por lo menos que sepamos, desde el siglo VIII este cerro permaneciera habitado. Lo fue en el siglo VIII por una pequeña comunidad, seguramente de no más de unas decenas de personas, que se asentaron en lo alto de este cerro y que colocaron una necrópolis en una de sus laderas. De hecho, es esta necrópolis la que mejor conocemos y que nos ha permitido identificar la cultura de la que participaban estas gentes como la cultura de los campos de urnas. Es por eso, por lo que el toro de Azaila se sitúa en esta sala, en esta vitrina. No obstante, el cerro permaneció habitado durante como mínimo 8 siglos, hasta el siglo I a.C. Y naturalmente la gente que permaneció habitando en este lugar fue cambiando. Poco a poco fue participando, se fue impregnando y finalmente terminó totalmente integrada en las dinámicas culturales que fueron hegemónicas durante toda la Edad del Hierro en la fachada mediterránea, que normalmente conocemos como mundo ibérico. Estas gentes eran iberas y pertenecían a la etnia de los sedetanos, la misma que habitó muchas de las ciudades del Valle del Ebro, como por ejemplo Salduya, la actual Zaragoza. No obstante, y para ser sinceros, en realidad no es, en términos relativos, no es mucho lo que conocemos de estos 8 siglos de existencia del poblado. Y eso pese a que el mismo ha seguido investigándose hasta nuestros días. Las últimas prospecciones geomagnéticas se llevaron a cabo en 2017. Pero la inmensa mayoría de los datos de los que disponemos sobre este asentamiento se refieren precisamente a su último momento de ocupación, o mejor dicho, al momento de su destrucción definitiva, que tuvo lugar entre el año 80 y el 72 a.C., en el contexto de las guerras sertorianas. La guerra de Sertorio fue una guerra civil romana, pero que no se libró en Roma, no se libró ni siquiera en Italia, se libró en Hispania, y que obligó a las distintas comunidades hispanas a posicionarse de uno u otro bando. Por lo que sabemos, Azaila se posicionó del lado de Sertorio. Y eso fue lo que llevó a que cuando el Senado envió un ejército comandado por Pompeyo, el mismo Pompeyo que combatió luego contra César, este ejército en una de sus incursiones por el Ebro se topara con Azaila, la asediara, la asaltara y la terminara conquistando y destruyendo. Gracias a esta destrucción, los arqueólogos poseemos una auténtica fotofinis del asentamiento, una instantánea que nos permite saber exactamente cómo quedó la ciudad cuando los legionarios pompeyanos se retiraron de la misma, qué objeto quedó en cada casa, cómo eran esas casas e incluso los restos del propio asedio. Pensemos que hemos podido recuperar incluso el campo de piedras hincadas que los defensores distribuyeron en torno a las murallas de Azaila para intentar entorpecer el avance de la caballería y las máquinas de asedio pompeyanas, o incluso hemos podido recuperar la rampa de asedio de Opus Caementicium que los legionarios pompeyanos construyeron para salvar las murallas de Azaila. Bajo la destrucción ocasionada en este final de la ciudad fue donde apareció precisamente el toro de Azaila, bajo los escombros de los edificios derrumbados, reposando sobre el enlosado de la calle de acceso al poblado. Porque el toro de Azaila no apareció dentro de Azaila, sino que apareció frente a la puerta de acceso a Azaila, pero ya del lado de fuera de las murallas. Apareció además bajo los escombros de un edificio bastante singular. Un edificio muy pequeño, de unos 15 metros cuadrados, de planta trapezoidal, que se situaba, como digo, frente al acceso a Azaila, pero por fuera de las murallas, y que además en su derrumbe se entremezclaron toda una serie de restos bastante extraños que dieron pie a Juan Cabré, cuando los excavó en 1923,
a pensar que ese edificio tenía unas connotaciones muy específicas. No me refiero solo a este toro, que seguramente adornaba una de las paredes de este edificio. No sabemos si al interior o al exterior del mismo, claro. Sino que me refiero también a otros objetos, como los restos de un pedestal de alabastro, sobre el que seguramente se exponía el propio toro. Me refiero a un altar de piedra arenisca pintado en blanco de unos 70 centímetros de alto. Me refiero a un caldero de plomo, bueno, a lo que Juan Cabré dijo que era un caldero de plomo. Nosotros diríamos más bien un recipiente, porque tanto iberos como romanos sabían a la perfección que no se puede cocinar alimentos dentro de un caldero de plomo por su elevada toxicidad. Y me refiero también a toda una serie de restos arquitectónicos muy llamativos, como por ejemplo unas molduras de yeso, como por ejemplo una cornisa o como por ejemplo los vestigios de un mosaico. Todo eso llevó a Juan Cabré a pensar que este singular edificio al que pertenecería el Toro de Azaila seguramente era un templo. Es más, Juan Cabré lo llamó el templo ibérico, para diferenciarlo, para contraponerlo al templo romano, que se situaba en pleno centro de Azaila. Son dos espacios muy distintos, situados en puntos diametralmente opuestos de la geografía de Azaila, con un aspecto muy diverso, con objetos muy distintos en su interior, pero no lo olvidemos. Por mucho que nosotros, los arqueólogos e historiadores del presente, le hayamos puesto estas etiquetas, templo ibérico y templo romano, en realidad eran dos templos de Azaila, que serían frecuentados por la misma comunidad, por los mismos habitantes, que dependiendo de una fiesta o de otra, de que quisieran rendir culto a un dios o a otro, del momento, de sus inclinaciones, rendirían culto en ambos sitios. Porque para ellos no era contradictorio. Al fin y al cabo estamos hablando de gentes que llevaban ya varias generaciones integradas en la provincia de la Hispania Quiterior, que llevaban varios siglos participando de las estructuras políticas, sociales, económicas y también religiosas de la Hispania Quiterior, pero que no por eso habían renunciado a su religiosidad ancestral y que no tendrían problema en rendir culto en un espacio o en otro, por mucho que uno fuera fuertemente romanizado, entre comillas, y el otro participara de una manera mucho más obvia de las tradiciones ancestrales. Es a este mestizaje entre distintas culturas a lo que los historiadores y arqueólogos denominamos como hibridación. Un concepto que, os aseguro, resulta muy útil para aproximarnos a periodos de transición, como el periodo ibero-romano, y que nos va a resultar muy útil para entender las piezas de esos periodos, como por ejemplo el Toro de Azaila. El Toro de Azaila se fabricó seguramente en este periodo ibero-romano, no sabemos cuándo, sabemos cuándo se amortizó, en los años 70 antes de Cristo. Pero es seguramente una pieza híbrida, por muchos aspectos, como veremos viendo a lo largo de los próximos minutos. Se trata de una escultura en bronce, seguramente, una escultura maciza, que seguramente es de un bronce ternario. No hemos hecho analíticas específicas de esta pieza, pero lo sabemos por otras esculturas en bronce del periodo. Un bronce ternario es un bronce que responde a una aleación de cobre, estaño y plomo. Son aleaciones que no tienen unas cualidades mecánicas tan buenas como los bronces puros, los bronces binarios, pero que son mucho más baratos de fabricar, porque en Hispania en general y en el Valle del Ebro en particular, el plomo es mucho más barato de conseguir que el estaño. Para conseguir fabricar estos bronces se introducían los distintos minerales de cobre, estaño y plomo en un mismo crisol y se sometía a ese crisol a elevadísimas temperaturas. Pensad que el cobre necesita alcanzar los 1084 grados para fundir. Una vez que se conseguían esas temperaturas, se desataba un proceso que los físicos denominan de reducción conjunta y que da lugar a que los metales incluidos en esos minerales se conviertan en una única aleación. Es un proceso que, como comprenderéis, es muy complejo de realizar, muy peligroso, porque esos procesos generan unos vapores elevadamente tóxicos y que además requería una elevadísima experiencia por parte de los artesanos que lo llevaban a cabo. Pensad que empíricamente es imposible saber la ley, la calidad del metal incluido en cada uno de estos minerales, pero es necesario dar con la proporción correcta de los distintos minerales para fabricar una aleación que sea adecuada. Y para eso lo único que podían confiar
los artesanos que llevaban a cabo estos procesos era en su propia experiencia, en el peso, en el color de las piedras que estaban introduciendo en el crisol. Es por ello por lo que estos artesanos, sin ser élites de la comunidad, sin ser los grandes campeones en el campo de batalla de la comunidad, pero sí tenían una especial posición dentro de esta comunidad, y eso lo sabemos gracias a sus tumbas. Relativamente más sencillo que obtener estos bronces ternarios es el propio proceso de fabricación de la pieza. Un proceso de fabricación que se basaba en la técnica de la cera perdida. El proceso de la cera perdida es un proceso relativamente simple, aunque relativamente costoso. Consiste en fabricar un prototipo de la pieza a la que queramos llegar en cera. Una vez que tenemos la estatuilla de cera, que claro, es mucho más fácil de moldear, se puede repetir tantas veces como queramos, una vez, como digo, obtenido este prototipo, se recubre de arcilla por todos puntos menos por uno. En uno de los extremos de la pieza dejamos un pequeño orificio por el que asome la cera del interior. Y cuando conseguimos este prototipo de cera recubierto de arcilla, lo metemos en el horno. Gracias a eso, la arcilla se cuece y se convierte en cerámica, y la cera del interior mana hacia el exterior, con lo que conseguimos un molde de cerámica hueco. A través de este orificio por el que ha manado hacia el exterior la cera, inyectamos entonces el bronce fundido. Y cuando se enfría este bronce, hemos conseguido la pieza. Hemos conseguido la pieza ya casi terminada. Solo hace falta romper el molde de cerámica y limar, pulir, redibujar aquellos aspectos, aquellas regiones, aquellas zonas de la pieza que no estén todo lo perfecta que pensábamos conseguir. El último paso para dar la pieza por terminada consiste en cortar lo que se llama el cono de fundición, es decir, la rebaba de bronce fundido ya solidificada que ha quedado por ese orificio por el que hemos inyectado el bronce, que normalmente se corta, pero en algunas piezas, como el toro de Azaila, se lima y se deja. ¿Por qué? Porque bajo cada una de las 4 piezas del toro de Azaila se han respetado esos conos de fundición convertidos en espigas para insertar la pieza sobre la base. Precisamente así se expone en el Museo Arqueológico Nacional, sobre esas 4 espigas que todavía se conservan bajo las patas del toro de Azaila. La técnica de la cera fundida y la propia aleación ternaria no son tan insólitas en la plástica ibérica, en la plástica ibero-romana. Lo que sí que lo es, para empezar, las proporciones de la pieza. Estamos hablando seguramente de una de las mayores piezas, de las mayores estatuillas de bronce de la plástica ibero-romana. También lo es, también radica su singularidad en su diseño y en su iconografía. Hablo del diseño porque estamos hablando no solo de una pieza extremadamente grande para las estatuillas de bronce de la época, sino también muy natural, muy realista. No tiene nada que ver con los toros de bronce que los iberos fabricaron por decenas y por centenares para colocarlos como ofrendas en los santuarios ibéricos, como por ejemplo los de Peñaperros, como por ejemplo el del Cerro de los Santos. Tenemos ejemplares de ambos aquí en el museo. No tiene nada que ver con el toro que aparece tirando un arado en la Bastida de Les Alcuses, también en bronce, pero también mucho más pequeño y mucho más esquemático. No tiene nada que ver con los 2 toros ayuntados en un mismo yugo que aparecieron en el yacimiento de Tibisa. Todos ellos son mucho más sencillos, mucho más idealizados, no tan realistas como el toro de Azaila. Y lo mismo podríamos decir de los toros de terracota, o lo mismo podríamos decir de los toros que en piedra, en metal, en terracota o en cerámica se representan por toda la Hispania céltica. Quizá, por curioso que pueda parecer, por paradójico que pudiera parecer, los mejores paralelos que tenemos para el toro de Azaila los encontramos nada más y nada menos que en la escultura ibérica, que en los toros escultóricos en piedra que se fabricaron en torno al siglo V a.C., fundamentalmente en el sureste peninsular, y que pese a su distancia cronológica y geográfica con el toro de Azaila, muestran toda una serie de rasgos que son comunes, como por ejemplo las abultadas arrugas que muestra el toro de Azaila, que no son naturales. Los toros reales no tienen ese tipo de arrugas, pero sin embargo los toros escultóricos ibéricos sí las muestran de manera sistemática, y también el toro de Azaila. O como por ejemplo la flor
que el toro de Azaila lleva en su testuz, entre los cuernos, y que también llevan muchos de los toros escultóricos. Es como si este tipo de atributos estuvieran integrados en la imagen que los iberos tenían de los toros y que cuando querían representar un toro recuperaran estos atributos. Es por ello por lo que decimos que el toro de Azaila participa plenamente de las tradiciones iconográficas ibéricas, pero no deja de ser una pieza híbrida. Y con esto enlazo con lo anterior, porque no solo participa de las tradiciones iconográficas ibéricas, sino que también, de alguna manera, es deudor de la plástica itálica. Los mejores paralelos para el toro de Azaila, de hecho, no están en la península ibérica, sino que los encontramos en Italia. En los años 90 y 80 del siglo I a.C. encontramos otros toros que son muy parecidos a este, tanto en proporciones como en ese gran realismo. Pero claro, no poseen esos otros atributos típicamente ibéricos que acabo de mencionar para el toro de Azaila. La otra gran singularidad del toro de Azaila, como decía antes, radica en su iconografía. Algunos autores, empezando por el propio Juan Cabré, dijeron que este toro se trata de un toro que está invistiendo, como tantas veces aparecen los toros en el mundo ibérico. Pero, al menos desde mi punto de vista, no está tan claro esta acción por parte del toro. Si quisieran haber representado un toro embistiendo, los artesanos iberos lo hubieran representado con la testuz gacha, con los cuernos por delante. Este toro está mostrando la cara y no los cuernos. Otros autores han pensado que se trata de un toro que está tirando de un arado y lo dicen por esa inclinación hacia adelante que muestra el toro, sobre todo en sus cuartos traseros, pero también por esa pieza en forma de U que está engarzada en el toro y que estos autores pensaron que podría tratarse de una especie de yugo. Bien, aquí entre nosotros, cuando los iberos querían representar un yugo, lo hacían. Y ya he mencionado antes, por ejemplo, el ejemplo del yacimiento de Tibisa. Esto no se parece a un yugo. De hecho, ni siquiera podemos estar seguros de que formara parte de la misma pieza. No sabemos qué función tenía esa pieza en forma de U, que por cierto tiene unos remaches en uno de sus extremos, seguramente pertenecía a otro objeto. Pero lo que sí parece probable es que durante el derrumbe definitivo de la ciudad de Azaila, ambas piezas, esa pieza en forma de U y el toro, acabarán engarzadas. Y así se las encontró Cabré, así se comenzaron a exponer en su momento y así permanecen expuestas en el Museo Arqueológico Nacional, por motivos ya más museográficos que porque todavía sigamos pensando que necesariamente estas dos piezas pertenecieran a un mismo objeto. Ya he dicho que tenemos problemas para pensar que este toro estaba embistiendo, que este toro estaba participando en las labores agrícolas. Desde mi punto de vista, de lo único que podemos estar seguros es de que este toro pretende sublimar su fuerza, su vigor. Es un toro especialmente grande, extraordinariamente vigoroso. Y cuando en la literatura antigua, griega y romana, se habla de toros especialmente vigorosos, especialmente grandes, se hace siempre en relación con un único contexto, con el sacrificio. Los dioses son egoístas, los dioses siempre quieren que sus víctimas, que las víctimas a las que se les va a dar el sacrificio sean especialmente hermosas, especialmente grandes, especialmente vigorosas, sobre todo en lo relacionado con los toros. De hecho, quizá no sea casualidad que en torno al edificio en el que se exponía este toro, en concreto entre este edificio y las murallas, aparecieran toda una serie de fosas con animales sacrificados. Es posible, por tanto, o por lo menos plausible desde mi punto de vista, que este toro lo que estuviera haciendo fuera inmortalizar uno de estos sacrificios, inmortalizar uno de esos regalos a los dioses que la comunidad de Azaila les había hecho, en conexión precisamente con la puerta de acceso al poblado. Pero claro, esto es solo una hipótesis. Es a todo lo más que de momento podemos llegar en cuanto a la función de la pieza, que no deja de ser una más de las lagunas que todavía tenemos en nuestro estudio del toro de Azaila. Tenemos muchas lagunas sobre este toro, pero eso no es óbice para que el toro nos diga muchas cosas sobre la población de Azaila. La misma población que, igual que el toro, terminó enterrada en los años 70 a.C. bajo los escombros de la destrucción de este poblado.